A las 9:32 estamos volviendo a la mesa de este martes. La mesa TIC, la última del año 2017. La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Antel, para su tienda en línea, Quanam, Sureo Software. Estamos conversando esta mañana con cuatro grandes, con cuatro sabios de la tribu en este sector de las tecnologías de la información en Uruguay. Nos acompañan Arnaldo Castro, de Arnaldo C. Castro Sociedad Anónima, Víctor Ganón, de Grupo Quanam, Mariano de la Robla, de La Robla y Asociados, y Breogán Gonda, de Genexus. También está con nosotros Leonardo Loureiro, presidente de la CUT y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Hay mensajes de algunos oyentes, como por ejemplo Alberto, nuestro itinerante auditor, que le manda un abrazo a los grandes desde Miami y rumbo a México, porque no para. Los conocen, ¿no? Está en el rubro. ¿Cómo no? Después aparece alguna infidencia, como que Arnaldo Pipo Castro también se lo conocía como Sandokan en sus tiempos en que corría con un Auto Unión. ¿Es verdad? Auto Unión, ¿qué es eso? Sí. Bueno, lo que es hoy Audi. Ah, claro, está bien. Y mire qué resultó. Una avanzada. Después está el que pregunta si recuerdan el avance para las telecomunicaciones del TENED. ¿Puede ser TENED? Había que tipear la cinta previamente y conectar, y entonces tocaba campana. Bueno, no sé. Sí. A ver, cada uno tiene sus propios recuerdos. Eso no lo conocemos. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, no sé. Después charlarán con el oyente. ¿Cómo no? Pero vayamos al segundo capítulo que queríamos desarrollar con ustedes. Vivencias, ¿no? En este proceso audaz que implicó poner en marcha una industria como esta en Uruguay. ¿Cómo les fue? ¿Algún momento memorable? ¿Quién se anima? Sí. Mariano. A ver. Y charlen entre ustedes tranquilos. Sí, como te dije, las cosas son multicausadas. Si uno quiere, no sé, dice Carl Sagan, dice, si uno quiere hacer un pastel de manzana tiene que empezar en el Big Bang, digamos. Yo que sé. Las cosas se van, a veces es difícil escindir y separar. A nosotros nos fue bien, y cuando la gente pregunta bueno, ¿qué hiciste para que te fuera bien? En realidad yo no sé bien. Me parece que uno hizo lo que hace cuando camina. El pie hace descansar el cuerpo transitoriamente, el otro pie se levanta y se adelanta, digamos. Es eso, una sucesión de pasos. Me gusta la idea de este hombre que fue el primer billonario de la historia, que secuestraron al nieto. Ahora se fue mi nombre de la cabeza, ¿no? No, era petrolero él. Y le preguntaron cuál es la causa de su éxito, ¿no? Y él dijo, bueno, hay tres causas, puedo decir. Primero que nada, yo siempre llegué muy temprano al trabajo, era el primero en llegar. De segunda cosa, siempre trabajé mucho, así que como era el primero en llegar, era el último en irme. Y la tercera causa fue que encontré petróleo, ¿no? Bueno, nosotros encontramos petróleo en esto, digamos, ¿no? Yo era empleado en un banco, me aburría, pero el banco empezaba la informatización para bancos chicos. Yo era empleado del Banco del Litoral. Empezaba la informatización para bancos que hasta ese momento no tenían la capacidad de adquirir una computadora. La familia de máquinas de rango medio, que Pipo supo ser un destacado introductor de esa línea de equipos en el Uruguay, dio esa posibilidad a un montón de instituciones. Antes eran los mainframe. Pocas compañías podían tener un mainframe. En el Uruguay, algún banco privado, uno, creo, dos, y el Estado en algunos lugares. ¿De qué año estás hablando? Y estoy hablando de los años previos, entre los 70, digamos, los años 70, ¿no? Al fin de los 70, esto empezó a cambiar. Entonces, déjame te digo una cosa. Dale, adelante. Los mainframe en aquella época eran máquinas que tenían memorias menores a 16 megabytes.
O sea, comparando con aparatos de hoy, nada. Claro, ¿y cuánto valía, Víctor? Un smartphone común y corriente. Pero tenés que decir, dólares de aquella época, ¿cuánto costaba un mainframe? Más de millones de dólares. Millones de dólares. Entonces no estaban al alcance de empresas. Cuando aparecieron los sistemas de rango medio, que se llamaban, ¿no? Esto empezó a cambiar. Ahí nos dieron la oportunidad de aprender, de formar un equipo, y la verdad que tuvimos la enorme suerte de estar bien dirigido por una persona especial, Raúl Pacini, que era un individuo especial, ¿verdad? ¿Quién era? Sí. Era un hombre que era experto en informática, pero por sobre todas las cosas en una disciplina que después cambió de nombre, pero en aquellos días se llamaba Organización y Método. Era buenísimo en eso, ¿no? Y había trabajado en el Banco República, había trabajado en el Banco Central, y lo contrató el banco, lo extrajo del Banco Central y vino a trabajar con nosotros. Fue nuestro gerente, fue un maestro. Uh-huh. Y realmente nos dio una oportunidad de desarrollo muy importante. Y cuando fuimos a golpear la puerta y decir, queremos formar una empresa, en lugar de encontrar esto malo, nos alentó. Ajá. Al grupo de 6 que éramos. Es más, nos prestó dinero para comprar un computador. ¿Ah, sí? Así que, ¿él personalmente? Él, sí. Los demás también querían intervenir a propósito de esto que decía Mariano. ¿Quién? ¿Pipo? No, simplemente estaba hablando de esa experiencia de máquinas. Sí, estaba recordando, digamos, el paso inicial que fueron los mini computadores que empezaron a abrir, digamos, la brecha entre los grandes computadores, los mainframe, que eran inalcanzables para la generalidad. Se empezó a esa tecnología de cliente-servidor, empezaron a llegar al mercado. Y nosotros con Texas Instruments, con el que llegamos a tener una porción importante del mercado, dio una pauta y dio una nueva forma de tratar la informática, porque la acercaba a mucho más gente y permitía a empresas, que yo me recuerdo perfecto, a Mariano en sus inicios en el banco. ¿Pero cómo eran aquellos aparatos para bueno, eran digamos, como si fuera hoy una heladera, llamémosle así, ajá, mucho más chica, con mucho menos necesidades de infraestructura para la instalación, y tenían lenguajes de programación y sistemas operativos mucho más flexibles que permitían de que más gente se acercara más rápido, sí, a trabajar con ellos. Y eso generaba un efecto multiplicador, porque al llegar más gente y al poder desarrollar programas más rápido, básicamente en COBOL, digamos, eso permitía, digamos, una nueva forma de procesar y de trabajar los datos corporativos. Después se evolucionó con las redes, que empezaron los PC, y eso generó con las redes, digamos, un gran impacto con la vieja Novell, digamos, la Network, que, digamos, también hizo un efecto muy positivo en el mercado. Seguimos por este plano, no sé si enganchando con lo que charlaban recién Mariano y Arnaldo, o por otras historias. Sí, yo tengo otra historia que me gustaría compartir. Y se enraba un poco con lo que yo decía que había conocido a Manuel Sadowski en los inicios, ¿no? Y Manuel me dijo un día, léete estos libros de Stafford Beer. Stafford Beer era un cibernético inglés, era un tipo que había conocido a Wiener, había conocido a Ashby, a McCulloch, o sea, todos los tipos que habían creado la cibernética, y aunque era un poco más joven que ellos, tendría unos 15 años menos. Y realmente me fascinaron esos libros. O sea, la cibernética en aquella época se la definía como la ciencia del control y la comunicación entre los hombres y las máquinas. Y por eso no está tan lejos de lo que decía Breogán de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces cuando estuve en Inglaterra intenté conectarme con esta persona y no tuve suerte. Pero leí un libro de él que acababa de publicar en el año 74, donde hacía un raconto de una experiencia que había tenido de la introducción de la cibernética y de la informática, por supuesto, en el gobierno de Salvador Allende. Experiencia que terminó trágicamente. Entonces yo me dije, con mis escasos años de aquel momento, qué bueno sería poder hacer algo como esto en Uruguay, ¿no? Y bueno, hubo que esperar 10 años casi, hasta que llegó el gobierno democrático después de la dictadura. Y allí me llama el presidente Sanguinetti y me dice,
mirá, en presidencia no hay nada de informática, dice, quisiera hacer algo. Y yo le dije, bueno, se pueden hacer muchas cosas, después de estudiarlo, obviamente, ¿no? Así fui a casa, pensé, no sé cuánto, le propuse una serie de temas, y me dice, sí, hagámoslo sencillo, hagámoslo simple, lo que es lo tradicional. Y yo dije, ¿no me dejás también intentar lo que no es tradicional, lo que es un sueño, lo que es una innovación? Bueno, sí, hagamos eso también, dijo el presidente. Entonces allí me acordé de Stafford Beer, es decir, cuando me hicieron el encargo me acordé de Stafford Beer, pero no sabía si existía o no existía. Lo hago corto porque conseguir una dirección de él fue muy difícil. Entonces, el proyecto nuestro en presidencia empezó el 1 de julio, exactamente el día en que la presidencia se traslada al edificio Libertad. El 21 de julio le escribí una carta a Stafford Beer después de conseguir una dirección donde le explicaba... ¿Carta de papel? Sí, está acá la carta. Esta es la fotocopia. No existía el mail y no existía otra cosa. Claro, es la carta. Entonces, el párrafo, digamos, principal le decía: mi país le quisiera ofrecer a usted una segunda oportunidad en Latinoamérica para implementar sus ideas y establecer un sistema de control en tiempo real en el Uruguay. ¿Usted lo aceptaría? Y lo increíble fue que el 3 de agosto, o sea, escasos 15 días, recibí este sobre. Vamos a poner la foto. Sí, se está viendo en la pantalla en este momento, pero capaz que después hacemos algo más detallado. Recibí este sobre con letra manuscrita, ¿verdad? Pero que yo sabía que era de Stafford Beer, porque él en algunos de sus libros escribe y hace dibujos. Y entonces está la letra de él y además le gustaba tinta de colores y demás. Y esta es la carta. Esta es la carta que me mandó Stafford. También escrita a También escrita a mano. Como ven, está escrita a mano y, como digo yo, en limpio. Indentada, sí. No, en limpio. O sea, yo lo he visto a Stafford escribir papers y conferencias a mano y tiene, sin ninguna tachadura. O sea, da la impresión de haber sido escrita con una pluma, además. Sí, ¿no? está escrito con una pluma, pero además escribía en limpio. O sea, nunca escribía sin tachar y eso después lo mandaba directamente. Una cosa impresionante. Entonces, el principio dice: Dear Víctor Ganón, lo voy a decir en inglés porque tiene su jeito. I have been waiting for 12 years for just such a letter as yours of 21st of July. O sea, he estado esperando 12 años, y si hacemos la cuenta, 73 más 12 es 85, por una letra como la suya del 21 de julio. Una carta. Una carta, perdón, sí, una carta. There is only one possible answer. 2 puntos y en mayúscula, yes. O sea, fíjense, esta es la carta. Después seguía con una serie de consideraciones que no voy a entrar ahora sobre lo bueno que funcionan los servicios postales y otras cosas. Porque, por ejemplo, yo, como buen uruguayo, se la mandé recomendada la carta. Y esto... Recomendado, todos términos que nadie entiende qué significa. Bueno, no, sí, el concepto recomendado existe usando LinkedIn. Claro, o sea, yo le puedo pedir a Víctor que pasa? me recomiende con alguien. Que la dirección de Elesen es un cottage de piedra en el medio de las montañas de Wales, de Gales. Y si no hay nadie para recibir la carta recomendada, te la devuelven. Y por casualidad, él que pasaba un mes y medio en ese lugar, estaba ahí para recibirla. O sea que, digamos, el factor suerte jugó. Jugó bastante. Entonces, el proyecto por supuesto, fue estado del arte. O sea, hicimos una cosa que no existía, o apenas se estaba insinuando en algunos lugares. Y realmente dio lugar a lo que se llamó el proyecto UruCIB, Uruguay Cibernético, que consistió, diría yo, al día de hoy, es un sistema de inteligencia, digamos, de negocio. Es decir, la idea era que la Presidencia de la República tuviera información en tiempo real de todo lo que estaba pasando en la economía y en la parte social del Uruguay. Y eso se logró hacer. No existía red de datos, fíjense, no había interfaces gráficas, el sistema era todo gráfico cuando no existían todavía las interfaces gráficas, no existía Windows, por ejemplo. Entonces, y solo para mostrarles, era el control remoto, porque todo se manejaba. Vino con golpes de efecto, Víctor. Era el control remoto que tenía el presidente. Acá dice, señor presidente, había 3 controles remotos. Y teníamos una sala de situación, Operation Room,
que era donde se reflejaba la información, digamos, de los indicadores y donde se tomaban las decisiones. Y esa idea de la Universidad de Stafford Beer, que la sacó de algún modo de los Operation Room de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Operation Room que ahora es parte del Museo de Guerra y se pueden visitar y quedan enfrente del 10 de Downing Street, ¿no? Entonces, este era el estado del arte en aquella época, ¿no? Fíjense lo que es el estado del arte hoy, o hace ya 4 o 5 años, ¿no? O sea que es un proyecto realmente... Yo empecé a escribir una historia de esto hace, no sé, 20 años que la dejé medio de lado, pero hay que retomarla. Hay que retomarla, porque realmente... Lo dejás con una enorme curiosidad por los detalles, porque ¿no? Además va con lo que decía recién Grunberg, ¿no? Va con lo que decía recién Grunberg, o sea, el Uruguay es capaz de hacer cosas que están en la frontera, digamos, del conocimiento. O sea, lo podemos hacer. Lo hicimos, yo lo hice, yo siento que lo hice en aquel momento, y que así como lo hizo Breogán y como lo hicimos todos, digamos, claro. Y esta es un área además donde no se exige grandes cantidades de capital para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que si queremos ir por, como decíamos, en la sociedad del conocimiento, que además estamos acá 3 de los que estuvimos también trabajando en la época del gobierno de Valle, sí, en ese tipo de ideas, el Uruguay lo puede hacer. Sí. Es de las cosas posibles del Uruguay, sin duda, ¿no? Me dio la impresión, Pipo, que ibas a agregar algo de esa historia de... No, es que es parte realmente de cómo se fue gestando todo un movimiento que en definitiva fue atrayendo, digamos, son polos de atracción donde la gente siente que puede realizarse. O sea, a ver, la innovación tiene esa característica, digamos. Pero en ese caso con el foco puesto en el Estado, ¿no? Bueno, sí. Este es un país donde el Estado tiene un peso enorme. Sí, pero Emiliano, el estar en esto, cortito, sí, implica de repente estar involucrado en el hacer cosas que no existen, ¿no? De eso se trata. Hoy por hoy se puede aprender a conducir proyectos, hay títulos, hay una formación académica. Nosotros aprendimos a hacer proyectos haciendo proyectos. No había eso, no había PMO, no había nada de eso. Equivocándose poco. Claro. Una cosa que dijo en forma solayada Breogán, que creo que es importante que él se explaye un poco más, habló de inteligencia artificial hace 30 años. Por eso, cuando hoy es como el boom, ¿no?, de la inteligencia artificial está en este momento. En realidad, Genexus viene hace 30 años, hizo una charla interesantísima en el evento, que creo, pues no sé si lo querías contar eso o hay ultra anécdota, pero... No, gracias, Leonardo, pero primero quiero contar otra cosa. Y quiero responder una cosa que se dijo aquí. Jamás me basé en el Estado. Y le vendo al Estado como a cualquiera, pero creo que es muy peligroso basarse en el Estado. No, pero yo mencionaba, destacaba eso en el caso de Víctor, porque fue interesante que el Estado diera ese paso, ¿no? En ese caso, que el Estado diera ese paso. En ese caso, desde luego. Ahora, si vuelvo a 1984, ni yo, ni Nicolás, que mucho más joven que yo, que estaba empezando. Nicolás Jodal, tu socio. Sí, teníamos la menor idea ni la menor vocación de ser empresarios. Lo que queríamos era pasar en limpio esas ideas, transformarla en una tecnología sólida para licenciarla a grandes jugadores. Una tremenda ingenuidad en lo que absolutamente fracasamos, de lo cual nos dimos cuenta, fue claro ahí por 1987-88. Y la idea es, ¿qué hacemos? Publicamos un paper para tratar de conseguir una minúscula fama, quizá ni eso, o hacemos una empresa para vender esta tecnología afuera, bottom up, de sur a norte, de Montevideo para el mundo. Y resolvimos lo segundo, y probablemente era una locura. Todo el mundo pensaba
que era una locura. Quizás yo también pensaba que era una locura en algunos momentos, pero aquí estamos y ideas que fueron buenas en su momento. Las ideas no dejan de ser buenas. Lo que cambia es el contexto. Entonces, nosotros nos basamos en algo, conocimiento puro, conocimiento que no depende de nada físico, que no depende de la tecnología de moda. Entonces, ese conocimiento puro, si es cierto hoy, es cierto mañana y dentro de 1000 años. Y esa es nuestra fuerza.